días, alumnos. Hoy continuaremos con nuestra clase de Historia del Perú. La semana anterior hablamos del periodo precerámico y dijimos que el precerámico tiene dos etapas, precerámico temprano y precerámico tardío. Ya hablamos del precerámico temprano. Hoy hablaremos del precerámico tardío. Si observas en el mapa, reconoceremos algunos lugares importantes como Huaca Prieta, Chilca, La Paloma, Chuquitanta, Santo Domingo, Guitarreros, Cotox, Piquimachay, entre otros. ¿Y por qué es importante este periodo llamado precerámico tardío? Es muy importante porque el hombre va a ir estableciéndose con sus familias y van a formar las nuevas sociedades, los cuales se van a dedicar al cultivo, como puedes observar en la ilustración. La población empezó a organizarse en grupos semisedentarios, como podemos apreciar. Este grupo de personas aproximadamente llegaban a 100. ¿Y cuál era el promedio de vida de ellos? 22 años. Se dice que algunos sí llegaron a vivir hasta 35 años. Pero, ¿qué le caracterizó a sus construcciones en este periodo llamado precerámico tardío? Podemos decir que sus construcciones eran diferentes, variaban según el lugar. Por ejemplo, en la costa norte, Huaca Prieta, en el departamento de La Libertad, se caracterizó porque sus casas eran subterráneas, hechas de piedra y techados con palos y tierra. Sin embargo, en la zona de la costa central, en Caral, como puedes apreciar, y también en el caso del hombre de La Paloma, sus casas las hicieron al nivel del suelo. Sus estructuras hechas de caña y estaban recubiertas con esteras. Algo que caracterizó a estas construcciones eran su forma. Si tú puedes observar en el dibujo, veremos que estas construcciones eran rectangulares. Tenía un patio hundido en el centro y empezaban las plataformas, lo que nosotros conocemos como pirámides truncas, porque en la parte superior no vemos puntas. Hacia el año 300 a.C. aparecen lugares de servicio colectivo. Los famosos chamanes van a realizar ceremonias para propiciar mejores cosechas. Se dice que estos chamanes eran consultados por el pueblo para que les dijeran cuál sería el secreto a fin de tener buenas cosechas. Ahora queremos conocer un poco más de cómo eran sus tejidos. En sus inicios, estos tejidos eran simples, estaban entrecruzados. Se usaron hilos, pero estaban entrecruzados. Con el tiempo se inventó el telar y se usaron nuevas técnicas. Los tejidos no se emplearon para fabricar vestidos, sino servían como paños o como fajos para poder envolver los cuerpos o cubrir sus ofrendas. Por ejemplo, alguna de estas ofrendas es la famosa concha spondylus. Aquí puedes apreciar cómo este hombre obtenía la concha spondylus. Ellos se sumergían en el mar y recogían la concha spondylus. Este era el mejor de los regalos que se podía hacer a los dioses. Otro regalo interesante que también hacían a sus dioses eran las figurinas de barro, como puedes observar aquí. Eran estatuillas antropomorfas, cuyo significado sinceramente hasta la época se desconoce.
La mayoría, como puedes observar, representaban a mujeres y algunas parecían estar embarazadas. Es probable que se hayan tratado de amuletos que propiciaban la fertilidad de la tierra. Ahora queremos conocer cuáles son los sitios más resaltantes de este periodo. Por ejemplo, tenemos al hombre de Bandurria. Aquí puedes observar su construcción también hecha de barro y vemos en la parte del medio una estructura circular. Ya hablamos del hombre de Huacaprieta, pero ahora conozcamos a otro hombre, el hombre de El Paraíso. Esto lo encontramos en la ciudad de Lima. Ahora veamos otro sitio del periodo precerámico tardío, el hombre de Cotos. Este, como vimos en el mapa, se ubica en el departamento de Huánuco. Se caracteriza porque este templo, cuya antigüedad es de 2240 años antes de Cristo, presentaba la famosa manos cruzadas, que en una foto mucho más ampliada lo puedes observar aquí. Ellos esculpieron las primeras manos cruzadas. Podemos decir que es la primera escultura que se hizo en nuestro país. Otro hombre interesante es el hombre de las Aldas. Esta la encontramos en Casma. ¿Cuál es su antigüedad? 1600 años antes de Cristo. ¿Y por qué es importante? Porque con ellos se da el comienzo a la alfarería, o en otras palabras, la cerámica en la costa. Podemos apreciar en esta fotografía que es una maqueta, pero aquí estás viendo su construcción rectangular, en la parte del medio circular y las plataformas. Lo que hemos aprendido el día de hoy sobre el periodo precerámico tardío estaría dando culminación a esta interesante fase de la historia de nuestro Perú. La siguiente clase trataremos sobre el periodo inicial. A continuación te recuerdo que después de ver este video tienes que transcribir en tu cuaderno la clase resumen que te estoy dejando y también realizar las tareas. Entonces, chicos, recordemos, ¿por qué es importante el periodo precerámico tardío? Porque empiezan las nuevas sociedades. También hemos dicho que se caracterizan por sus construcciones.